Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Saludos especiales en el nombre de Cristo Jesús a toda nuestra audiencia del programa El Mundo Actual. Nuestra disculpa que no hemos estado en algunas semanas, estaba en gira en el Medio Oriente. Ya hemos regresado de Tierra Santa, donde tuvimos una experiencia extraordinariamente preciosa y linda. Los lugares que hemos visitado, definitivamente lo que es toda la regiones del Antiguo Testamento, desde el desierto de Beersheba hasta todo el desierto de Elá, en toda esa parte preciosa, experiencia lindísima que tuvimos con estudios profundos en cada uno de los lugares, en algunos momentos lágrimas, recogimientos espirituales sin precedentes, sin lugar a duda la experiencia que nos pasó en el lugar del desfiladero, donde se ve el valle de Armagedón y Nazaret. Desde ese punto del pináculo, donde tuvimos un estudio profundo, allí tuvimos una experiencia pero preciosa del Espíritu Santo y sin lugar a duda las experiencias del el pozo del Padre Abraham, las experiencias del Valle de Elá y la experiencia también donde se manifestó, pero de una manera preciosa, incluyendo el guía israelí, llorando cuando se manifestó el Espíritu Santo de una forma preciosa. Estuvimos en el monte Escopus y tuvimos un estudio precioso para la entrada a la ciudad santa de Jerusalén. En este tema precioso, como venimos un poco impactados de estar en Israel. Siempre es una bendición definitivamente visitar la tierra de los milagros, la tierra donde se escribió las Sagradas Escrituras, el libro de los libros, la tierra donde se manifestó no solamente nuestro Dios Todopoderoso, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dado que el próximo mes es el mes en que más se menciona el nombre de Jesús, es por eso que los expertos están completamente de acuerdo que solo hay un personaje que siente profundo resentimiento por el mes de diciembre, y ese es Satanás, sin lugar a duda, porque es el mes en que los propios paganos, es decir, la gente que no conoce al Señor Jesucristo, mencionan el nombre de Jesús. E inclusive en uno de los estudios impactantes, profundos que tuvimos con una de las personas de Belén, concordaba en que las razones que los terroristas de ISIS comenzaron a perseguir en el mes de diciembre, en el 2015, a los mismos árabes, era porque en los mismos países musulmanes, decía la muchacha Dalma, conocida como Dalma, decía que en los mismos países árabes, en el mes de diciembre se enarbola el nombre a Jesús, y que ese es el mes más impresionante. Y dado que estamos a solamente poco menos de un mes de iniciar ese mes de diciembre, valdría la pregunta que toquemos un tema que quiero que usted se lo haga en su corazón. Una vez el Señor Jesucristo, en uno de sus momentos en el mar de Galilea, Él hizo esta pregunta a los discípulos. Y Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús entonces le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién soy yo? Ese es el tema que queremos tocar en este momento, dado que el mes de diciembre es el mes que más aborrece Satanás y sus demonios, y por supuesto también los radicales, porque es el mes en que más se da honor al nombre de Jesús, no solamente por los evangélicos, sino inclusive por los propios pueblo que no conocen a Jesús. Pero a esa respuesta, ¿quién soy yo?
hay 8 contundentes respuestas en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios. En esas 8 respuestas contundentes vamos a ver quiénes responden quién soy yo. Porque vale la pena que tú, mi hermano, mi amigo, y todo te preguntes en tu corazón, ¿quién crees tú que es Jesús? Aunque tengo un tema que se llama ¿quién es Jesús? Más bien yo quiero responder a la pregunta, o más bien responder lo que la Biblia responde a la pregunta que él dijo, ¿quién soy yo? Y quiénes le responden a él. El primero que hizo esa respuesta contundente, sin lugar a duda, ya lo leímos, fue el apóstol San Pedro, pero mucho antes del apóstol San Pedro hiciera esa respuesta de quién es él, ya encontramos con esa misma respuesta nada menos y nada más que en San Juan capítulo, San Juan capítulo 12 y el versículo 28, pero más que eso lo encontramos también en Marcos 1:11, donde el Espíritu Santo, oiga bien, el Espíritu Santo le va a dar respuesta. En 3 formas el Espíritu Santo va a responder a esa misma pregunta también. Por ejemplo, encontramos en esas 3 veces donde vino una voz del cielo o de los cielos, era el testimonio del Padre hacia la filiación divina y única de Cristo. Las otras 2 episodios en que lo confirmaban eran en la transfiguración, que está también registrado en los evangelios de Marcos, y también durante el día de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, donde otra vez se oye, tú eres mi hijo amado. Así, ahí encuentra, tú eres mi hijo. Esa es la respuesta. ¿Quién soy yo? Cuando él preguntó, y allí la primera respuesta está directamente del Espíritu Santo, del Padre Eterno, donde responde, tú eres mi hijo amado. Dios es espíritu, según San Juan capítulo 4, versículo 24. Y a Dios nadie le envió jamás. Eso es lo que dice, porque Él es espíritu. En San Juan 1:18, lo que Él dijo demuestra la unidad entre el Padre y el Hijo y el amor íntimo que hay entre ambos. Al decir el Padre directamente, con sus propias palabras, tú eres mi hijo amado, mostraba una intimidad, relación de esa deidad de Cristo entre ese precioso, si usted le quiere llamar, misterio de la Trinidad del Dios triuno, igual como es el ser humano, que somos tripartista, espíritu, alma y cuerpo, y los 3 somos uno. Las primeras palabras, entonces, tú eres mi hijo amado, son una cita misma del Salmo 2:7, que es importante. Recuerde que allí en el Salmo 2:7, proféticamente, ya el rey David había recibido del Espíritu Santo esa revelación. Y el resto de la frase se deriva de otra profecía mesiánica, donde también se hace la misma declaración en Isaías 42:1. Es decir, desde el Antiguo Testamento ya el Padre Celestial venía dando testimonio de que los seres humanos seríamos visitados por esa deidad especial de su Dios, de su misterio Dios triuno. En este caso, la deidad de su Hijo amado Jesucristo. Y sí vale la pena que analicemos esto, la respuesta misma de las Sagradas Escrituras, porque como digo, en el mes de diciembre es el mes en que más se menciona el nombre de Jesús, y en los últimos 10 años, tal vez 15, hay un ataque muy fuerte. Definitivamente no cabe la más mínima duda que ese ataque viene dirigido desde lo más profundo de las tinieblas en contra de la deidad de Jesús e inclusive en contra de que se haga remembranza de Jesús en ese último mes del año que conocemos como es el mes de diciembre. El que las bestias terroristas de ISIS hayan perpetrado persecución de muerte en el 2015, aún contra los mismos musulmanes, porque hacían remembranza en el mes de diciembre, eso está debidamente documentado, y esta historiadora de Belén
le hizo mención a nuestro grupo que efectivamente los bestias terroristas de ISIS han masacrado, sobre todo en el mes de diciembre, porque muchos musulmanes mencionan en ese mes como una remembranza de que hace 2000 años fuimos visitados. Para los musulmanes lo mencionan como uno de los grandes profetas, pero mencionan el nombre de Jesús y enarbolan ese nombre. Por lo tanto, sabemos entonces que solo hay alguien, repito, que no interesa escuchar o que le ofende. Si hay un mes que le ofende profundamente, ese es el mes de diciembre. Como dijimos, la respuesta entonces de Jesús, ¿quién soy yo? La respuesta la tenemos directamente del propio Padre Celestial, quien directamente desde el Antiguo Testamento declara de una forma contundente y en una forma de deidad: tú eres mi Hijo amado. En la segunda, porque son 8 respuestas que tengo acerca de esto, la segunda la vamos a encontrar en San Juan capítulo 10 y el versículo de 36. Dice: y antes de comenzar a llover las piedras, Jesús frenó por el momento de la intención de ellos, desafiándoles a reflexionar sobre la justicia de su propósito. Él apela otra vez a las palabras como la evidencia más convincente de su identidad como Hijo de Dios. Ellos trataron de apedrear al Señor porque Él dijo públicamente: yo soy el Hijo de Dios. Ellos, los judíos, consideraron que Jesús estaba blasfemando porque ese título es únicamente de deidad de Dios, y por eso ellos intentaron de apedrear a Jesús, pero Jesús los confronta y le dice: si ustedes creen que esto que estoy diciendo es una blasfemia, entonces júzguenme por los milagros, las obras. ¿Por qué? Porque ninguna persona común y corriente podía hacer los milagros que Jesús había hecho contundentemente delante de ellos. El más fresquito frente a estos judíos que querían apedrearlo había sido el propio ciego de nacimiento que había sanado en esos momentos. La expresión "os he mostrado" indica que las obras tenían el propósito de constituir una señal apuntando a Jesús como el Hijo contundente del Dios Todopoderoso. Linda esa respuesta cuando allí en San Juan capítulo 10, 36, los judíos aquel grupo de religiosos intentan apedrear a Jesús porque consideraban blasfemia el que Jesús mismo se declarase: yo soy el Hijo de Dios. Una tercera parte en que se hace la declaración del Hijo de Dios la hizo directamente y nada más que el propio Juan el Bautista. Juan el Bautista en San Juan capítulo 1 y el versículo 34 dijo la siguiente expresión: este es el Hijo de Dios. Recuerden, el propio Juan el Bautista. Y yo le he visto y he dado testimonio. La forma verbal griega aquí usada por Juan el Bautista enfatiza que lo que Juan había visto continuaba influyendo en su vida y que su testimonio permanecía válido y firme. El Hijo de Dios. Nuevamente Juan, el apóstol Juan el Bautista, confirma o afirma la deidad de Jesús. Juan le había visto. Algunos dicen que Juan había estado siguiendo a Jesús, o por lo menos siguiendo la trayectoria antes de que fuese bautizado en el río Jordán, y que él da testimonio al final, después de haberlo bautizado, y muchos meses, quizás un año después, confirma, después de ese bautismo, después de lo que él escuchó en el río Jordán, la voz del cielo, y después de haber visto y seguido la trayectoria, Juan termina, cuando está en la cárcel, termina diciendo de forma contundente a sus discípulos: Él es el Hijo de Dios. La tarea de Juan el Bautista era la de guiar a la gente hacia Cristo, el Mesías que esperaban. Hoy muchas personas andan en busca de alguien que les dé seguridad en un mundo inseguro. Nuestra seguridad o nuestra tarea es guiarlos a Cristo y mostrarles que Él es el que buscan. Por favor, déjese de andar buscando a personajes, a superungidos, a superapóstoles, a superprofetas, a X persona. Recuerde, necesitas buscar a Jesús.
Es a Jesús a quien tienes que tener una experiencia personal con Él. Cuando los discípulos de Juan hicieron esta pregunta acerca de Jesús, Juan podía en ese momento haberse quedado con el seguimiento de esos discípulos para él, pero Juan se da cuenta que no es a él a quien tienen que seguir. Y Juan les dice de una forma contundente: Él es el Hijo de Dios, a Él sigan. Y desde aquel momento, algunos de los que después se convirtieron en apóstoles del Señor siguieron a Jesús. Qué lindo, porque en aquel momento, fíjese usted, Juan tenía una enorme popularidad de parte de la comunidad judía en aquel entonces, tanto religiosa como secular. Y por lo tanto tenía una buena cantidad ya de discípulos, de seguidores, que estaban dispuestos a seguir a Juan como su maestro, a donde Juan fuese. Pero cuando Juan ve todo esto y se da cuenta que ya es el momento del Señor Jesucristo, Él les dice a sus propios discípulos: no pierdan su tiempo siguiéndome a mí. Yo sencillamente soy uno que vine a preparar el camino del Señor. Él es el verdadero Hijo de Dios. A Él sigan. Esa expresión preciosa, mis queridos hermanos predicadores, evangelistas, pastores, maestros de instituto bíblico, por favor, tengan ustedes en lo más profundo de su corazón esa intención de Juan, que esté en ustedes también. No es a ustedes a quien tienen que seguir. No es a ti, pastor, a quien te tienen que seguir. No es a ti, evangelista, al que te tienen que seguir. No es a ti, señor maestro de instituto bíblico, al que te tienen que seguir. Recuerda, tú estás para ser un instrumento del Señor, escogido para ministrar, para enfocar que no te sigan a ti, sino que sigan al Señor Jesucristo. Es por eso que jamás, nunca un pastor debe de sentirse dueño de una iglesia. Él es simplemente un servidor en esa iglesia. El énfasis de esa iglesia es que sigan a Jesús. Ese fue el énfasis. Algunos podían decir, pero Juan sabía que al decir eso, los discípulos lo iban a dejar. Y efectivamente, finalmente Juan termina solo en una cárcel, pero en ningún momento deprimido. Juan sabía que él había venido para cumplir una misión específica, guiar a la nueva gente de Israel con sus ojos hacia Jesús. Y ese fue su trabajo, ese fue exactamente su misión. Por eso, cuando está frente a todos sus discípulos, en aquel momento él les dijo: Él es el Hijo de Dios, a Él sigan. Y yo estoy severamente convencido, o profundamente, disculpen la expresión, profundamente convencido de que Él es el Hijo de Dios, porque yo he visto y he dado testimonio, afirmaba Juan. Recuerda entonces, busquemos a Jesús. La tercera, esa era la tercera. La cuarta que encontramos, también la encontramos de otro personaje que vino a ser uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Él se llama Natanael, que significa tratar con Dios. Tú eres el Hijo de Dios, respondió Natanael a Jesús. Natanael era un hombre religioso, sincero, un hombre en quien no había engaño, según las palabras del propio Señor Jesucristo. Cuando cayó a la cuenta de que Jesús conocía su historia y no era por simple intuición humana, Natanael exclama: Rabí, o maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A veces nosotros podemos estar cargados de multitud de religiosidad sin tener el debido reconocimiento total o absoluto en nuestro corazón de quién es Jesús. Cuando Natanael se confrontó, o más bien conoció a Jesús, y cuando Jesús le mostró quién era Natanael, su vida, en aquel momento aquel hombre profundamente religioso, inmediatamente en lo profundo de su corazón reaccionó confesando desde lo más profundo y de la más sinceridad quién era Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Qué lindo. De verdad, mi amigo, mi hermano, la religiosidad es importante, pero si en esa religiosidad
no existe una contundente seguridad de certeza en tu corazón de quién es Jesús, eres simplemente como todo el resto de los religiosos del planeta Tierra. Un simple religioso sin Dios, sin fe y sin esperanza. Por eso, este hombre se sintió conmovido por la omnisciencia de Jesucristo, implícita en el hecho de haberlo visto bajo la higuera y saber que era un hombre sin engaño. Aunque durante su vida en la tierra el Señor Jesús subyugó el conocimiento y lo limitó a fin de actuar como verdadero hombre, sabía todas las cosas, pues era Dios mismo. Porque la expresión tú eres el Hijo de Dios es una declaración de deidad de Dios mismo. Cuando una persona finalmente comprende la omnisciencia de Jesucristo, debiera postrarse ante el Señor. Natanael, por su parte, a partir de ese momento, tuvo en su alma un encuentro personal con Dios. Cuando yo encuentro a personas evangélicas, cristianos, que todavía tienen dudas en su corazón de que si Jesús es o no es Dios, o en otra palabra, que todavía tiene duda de la deidad de Jesús, es porque esta persona todavía no ha nacido de nuevo. Natanael fue contundente. Cuando el Señor le mostró su vida, yo te vi cuando estaba bajo el árbol de la higuera, y le declara todo, aquel hombre en una forma contundente. Y estamos hablando de un judío religioso, de un judío que sabe que no se le puede decir a un hombre común y corriente Dios en cierta palabra, o compararlo a la misma semejanza de Dios. Natanael no tuvo la más mínima duda en lo profundo de su corazón de quién era Jesús. En su corazón fue contundente, lo creyó en lo profundo de su corazón y lo confesó y vivió y murió para el Señor Jesucristo. De hecho, fue uno de los mártires del Señor. Juan escribió para que el pueblo creyera que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La similitud, que estamos en la quinta respuesta, tú eres el Hijo de Dios, dijo Pedro. San Juan 6:69. Cuando tenemos dudas, luchas y problemas que no alcanzamos a comprender, debemos llevarlos directamente a Jesús. Es equivocado buscar fuentes de autoridad secundaria o humanas. Los problemas intelectuales, morales, sociales y familiares tienen respuestas y solución en el Hijo del Dios viviente, pues Él tiene palabras de vida eterna y nos enseñará esa profundidad. Juan escribió para que el pueblo creyera que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La similitud entre la confesión de Pedro y la declaración a propósito de Juan es increíble. Tú eres el Hijo de Dios. La respuesta contundente. Por favor, mantengamos esa parte, esa declaración. La sexta declaración que encontramos está en la de Marta, en San Juan 11:27. Recuerda esta famosa mujer importantísima, Marta. Marta también declaró esa misma expresión que el apóstol San Pedro, que Juan el Bautista, que el Padre Eterno. Tú eres el Hijo de Dios, dijo Marta cuando estaba frente al Señor Jesucristo. A Marta se le conoce especialmente por haber estado demasiado ocupada para sentarse a hablar con Jesús. Pero aquí la vemos como una mujer de gran fe. Su declaración es exactamente la respuesta que Jesús desea recibir de nosotros. Mire qué interesante, porque muchas veces hemos escuchado muchos mensajes negativos acerca de Marta, porque estaba muy ocupada para allá en aquel momento, atendiendo cuando el Señor visita con sus discípulos su casa. Pero en su momento cuando el Señor pregunta, Marta, en una forma contundente y sin titubeo, le respondió al Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Qué lindo. A pesar de que estaba súper ocupada, aquella mujer, en lo profundo de su corazón, había una certeza y una seguridad de quién era Jesús. Mi hermano, tú que eres empresario, tú que eres un hombre muy ocupado, tú que eres una persona, tal vez un profesor, y estás con muchísima carga, con mucho trabajo, tienes múltiples de ocupaciones, todo eso puedes tener. Con todo y eso, aún en tu corazón puede haber un lugar, albergar esa certeza y esa seguridad y esa convicción de que tú estás seguro que Jesús es el Salvador del mundo,
es tu Señor, es tu Salvador, es Jesús quien te puede salvar y te puede guiar al cielo. La respuesta de Marta era contundentemente segura. Tú eres el Hijo de Dios. Y fíjese que la séptima también la vamos a encontrar de otro personaje. La séptima declaración, tú eres el Hijo de Dios. Y la encontraremos nada menos que de un inconverso. Un inconverso. Era un militar llamado el centurión. Algunos dicen que en lo que se conoce como en los evangelios, en los evangelios no neotestamentarios, se le conoce como Cornelio. Es lo que piensan algunos, que él era Cornelio, el famoso segundo hombre de confianza de Poncio Pilato, el hombre que ejecutó todo el momento de la pasión y muerte, crucifixión del Señor Jesucristo, y que inclusive fue testigo, o al menos como ser el brazo derecho, el asistente de Pilato, estuvo fuerte conocimiento de la resurrección de Jesucristo. A ese centurión, a quien muchos creen que era Cornelio, Mateo 27:54, él declaró, tú verdaderamente era el Hijo de Dios. El centurión y los que estaban con él quizás hayan escuchado el intercambio de palabras entre Pilato y Jesús. Ellos fueron testigos de los sucesos registrados en los versículos 40 y 43 de Mateo 27. Las señales sobrenaturales los convencieron que Jesús era en verdad el Hijo de Dios. Significativamente, esta confesión de fe viene exactamente de un gentil. Mire qué interesante. Una vez más se requirió un gentil para ver lo que los judíos no podían ver. Es triste a veces, oiga bien, es triste que a veces muchos evangélicos que tienen años de conocer el Evangelio de Jesucristo, que finalmente terminen aún en las redes sociales diciendo públicamente que hoy ellos, después de tantos años, no están seguros si Jesús es o no es quien dice ser. Qué triste, ¿no? Y es lamentable, y lo estamos viendo. E inclusive de gente que dice que fue hasta predicadores, que públicamente en las redes sociales están diciendo que tienen dudas acerca de la deidad de Jesús. Aquí, que fue un testimonio para la propia cara de los líderes religiosos de Israel en aquel momento, que no tuvieron la capacidad, a pesar de conocer las Escrituras, en su momento, de detectar quién era Jesús. Aquí, un simple hombre militar inconverso tuvo la capacidad de reconocer públicamente que Jesús era el Hijo de Dios. Fíjese, Salomón dijo que hay impíos que tienen obra de justos. Fíjese que a veces encontramos personas inconversas que, a pesar de no tener a Jesús en su corazón, tienen una certeza en su corazón, que están seguros ellos que Jesús es el mismísimo Hijo de Dios Todopoderoso. Qué lindo. La octava respuesta viene nada menos y nada más que de los mismísimos demonios. Mateo 8:29. Los demonios pegaron gritos en aquel momento y le dijeron públicamente ante la multitud: Jesús, Hijo de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Los mismos demonios. Recuerde que el mismo Santiago hablan. Dice que los demonios mismos creen y hasta tiemblan. Aprendemos varias cosas acerca de los demonios en este pasaje. Uno, que ellos reconocen la deidad de Jesús. Oiga bien, el mismísimo Satanás, el diablo, quien se enoja profundamente en todos los meses de diciembre de cada año, el mismísimo Satanás, el diablo, junto con los mismísimos demonios de él, reconocen la deidad de Jesús. Su conocimiento, a pesar de todo, de estos demonios, es limitado. Ellos saben que finalmente serán juzgados por Cristo. Por eso ellos gritaron: has venido a juzgarnos antes de tiempo. Ellos no pueden actuar sin el permiso de una autoridad superior, la de Cristo. Es por eso que Cristo los mandaba a que salieran. Temblaban con espanto y terror. Los demonios mismos obedecían las órdenes de Jesucristo, que les decía: sal fuera. Esa autoridad Jesús
la traspasó hoy en día a sus seguidores. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Solamente piense, hijo de Dios cristiano, los hermanos que nos escuchan en este programa, qué privilegio cuando tú tienes la total y absoluta certeza de quién es Jesús en tu corazón. Entonces tú puedes hacer uso del poder de ese nombre, porque tan solamente en su nombre puedes echar fuera a los demonios. Tan solamente en su nombre puedes orar por los enfermos. Tan solamente en ese nombre tú puedes lograr milagros, cosas extraordinarias. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Los mismos demonios dijeron: Jesús, Hijo de Dios, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Los mismos demonios entonces reconocen la deidad de Cristo, pero por supuesto ellos se oponen a Jesús. Mi hermano, mi amigo y todos los que están escuchando, ahora que viene el mes de diciembre, no te unas al equipo de Satán y sus demonios y a los resentidos o a las personas recalcitrantes, fanáticos, que se ofenden profundamente, porque en el mes de diciembre el nombre que más se proclama entre cristianos y no cristianos es el nombre de Jesús. Y recuerda, Jesús y el Padre son la misma persona. Jesús es Dios. Una vez le preguntaron a uno de los discípulos: Señor, muéstranos al Padre y no basta. Jesús le dijo: Felipe, ¿no sabéis que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque el Padre y yo somos la misma persona. Y si no lo quieres creer, pues entonces mire, como los mismos demonios obedecen cualquier orden directamente del Señor Jesucristo y tenían que salir y abandonar. Y eso lo comprobamos con todo lo que nos toca orar en el nombre de Jesús y echar fuera demonios. Así es que, mi hermano, qué lindo. Recuerda, cada vez hazte esa pregunta: ¿quién crees tú que es Jesús en tu corazón? ¿Confiesas tú que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida? Si lo haces, hay profunda esperanza en tu corazón. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente, y si Él lo permite, estaré con ustedes en el próximo programa. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.